Muy bien, pues me parece que to begin. estamos listos It's para 4 o'clock comenzar. in Sweden. Son las So, 4 en Suecia. welcome everyone. Bienvenidas y I'm Viveka bienvenidos. Buenos Lundqvist. días, buenas My name tardes. is Viveka. I'm working at Soy WWF Viveka y Cities, estoy and for the trabajando en team behind WWF this Ciudades, webinar. Warm WWF welcome to Cities. everyone, and this webinar is Bienvenidos, called Bridging bienvenidas. Este Research and webinario se Reality: How to llama Advance Climate-Related Public Engagement in New York City. Cerrando It is o haciendo part of the puentes entre la Strategic investigación y Support la Program realidad, cómo of the avanzar Boston en City cuanto Challenge a by temas WWF, relacionados and con which el is a clima y fantastic program with almost participación 400 pública. cities across Es the un programa globe currently fantástico en el que participating. 400 ciudades So están then over participando to some alrededor del mundo. logistics before we Revisando algunos begin. temas de logística, antes de Next slide, comenzar, please. siguiente So por the favor. session is being La recorded. We sesión will se share está the grabando. recording Vamos a with all of you compartirles la afterwards. grabación As I terminando. mentioned, you're welcome to add Como a les city or mencionaba, pueden organization agregar or su something ciudad to u your username. organización al lado de su nombre de And please keep usuario. yourself muted Y throughout por the favor, mantengan el session. micrófono And apagado a just lo use the largo de la chat to sesión. Pueden introduce utilizar el yourself, chat para ask any questions you may presentarse, have, and also para hacer exchange cualquier information. pregunta y también para You're welcome intercambiar to write información. in Con Spanish mucho or gusto pueden English. escribir en español o en And inglés you can contact us y pueden afterwards as contactarnos well. terminado el seminario también. If in case we don't have time En to caso answer de que all the no tengamos questions tiempo de during the responder webinar. todas las preguntas durante el So we will webinario, place las our podemos contact information in revisar the chat. después. We Pondremos en el have chat nuestra información interpretation de in contacto. Spanish in Tenemos this session, interpretación en so you can español click para la on the sesión, así follow que at pueden bottom dar of the clic en el screen, mundo and en la if you parte don't inferior de see la it, press on the pantalla. three Y si arrows, no and then you ven see el the icono de Spanish channel there interpretación, tal appears vez on the ven tres screen. puntitos, dice más, So ahí then I dan will clic, hand it over to español y listo. Yoshi, who will guide us Vamos a through pasar el this micrófono a webinar and Yoshi, que panel nos va discussion. a guiar a Thank través you, de este Viveke. webinar y discusión de So panel. I'm going to Gracias, start just Bebeque. by anchoring us a Vamos a little bit in the context comenzar of public engagement dando as un we understand contexto it. del compromiso I'm only público, going el to go public over this engagement, briefly como lo because we don't entendemos. have much Lo time voy a for the revisar actual panel rápidamente porque no discussion, hay but mucho if you tiempo want para la to read more discusión de about it, panel, we pero have si a quieren public leer más al engagement guide respecto, tenemos that una will be in the guía chat de that you public can dive into engagement and que get a bit vamos a more poner en el information. And chat. that was written Pueden specifically profundizar en for ella cities y es after a específico series of para include meeting with ciudades. cities that have done public Estuvimos engagement trabajando well. con So ciudades we have que han five hecho bien el principles of tema y de public ahí salieron engagement las guías. Tenemos that we 5 think are essential to principios doing public que engagement pensamos que son well. The esenciales para el first one is public to define your engagement. goals and Número uno, expectations. And definir while tus that metas y sounds simple, as with expectativas. all of these, Suena it's not simple, completely pero simple. You want honestamente to no es think del about todo simple. how you've Hay defined que your goals, pensar both en cómo internally definimos within the los team, so objetivos de that you're manera all interna y con el consistent in how you're equipo para talking que sean externally, consistentes y but para que podamos also how hablar de you're manera managing the consistente a nivel expectations of the externo. citizens that you're Y reaching también hay out que ver to. cómo gestionamos las If you expectativas are de las ciudades con las fairly que broad on how you're trabajamos. defining your goals Si and tienen what you expect objetivos of them, they amplios y may lo que end up esperan, thinking tal something vez la is gente termine happening that pensando que extends algo está beyond what you can ocurriendo y que actually va deliver. más allá de lo que So, realmente for podemos instance, if you're entregar. just intending to Por inform ejemplo, them si of buscamos plans that are already set in informarles stone, acerca but they de think this cierta consultation will lead to some cosa y ellos changes, piensan you que la can consulta lead va a generar to cambios, disappointment esto or podría disgruntlement for the generar a la citizens larga at the end of decepción your o public engagement inconformidad process. al final del That proceso de leads into public being engagement. transparent. Por eso And nos while lleva being al segundo transparent paso, is que es ser also about transparente. Ser being clear transparente about your tiene que ver goals, con being ser clear claros about con los your objetivos, ser expectations, claros being con las clear about what you expectativas, want the citizens ser to do claros con in lo this que queremos que haga process. el sistema en este Being transparent proceso. also El ser means being clear transparentes about your también significa ser limitations, claros which en cuanto a can las be intimidating, limitantes, and a lot of que pueden cities ser find it intimidantes. hard. But Muchas if you are clear, ciudades look, we have a ven budget que es limitation, difícil, pero si or somos we claros, don't podemos decir, tenemos have una the limitante de capacity to go beyond presupuesto o no working in this tenemos la particular capacidad de area, ir más or allá de we tal o have cual set in cosa, stone no these podemos elements of trabajar our en esta project and we can área o only tenemos solamente adjust estos these other elementos. elements. Ahí podríamos ir You will ajustando find that your otros. public engagement Vamos a process will be a encontrar que lot el proceso de easier with public your engagement va a citizens and ser that the más fácil con trust los builds up ciudadanos with that si generamos transparency. confianza y transparencia. Being inclusive, I think, is something that El ser everyone here incluyentes, yo wants to creo que eso es do. algo que aquí The todos challenge of queremos this hacer. is you don't El always know when you're desafío es not que being no siempre inclusive. sabemos cuándo no Sometimes estamos leaving siendo people out is inclusivos. not a result A of veces dejar a la malign gente intent. afuera It's a no result of es not a knowing propósito, es el what resultado things de que mean no people can't sabemos join you. So it could be something qué like cosas la transport. gente puede o Some no hacer. Por marginalized groups ejemplo, si can't hablamos del make it to transporte, certain parts of the hay grupos city where you might be marginalizados que holding no your pueden llegar a consultations. cierta It could parte be de la ciudad something donde son like las the consultas. written Tal word. If vez you las have palabras marginalized group that's escritas. Si illiterate, tenemos un grupo doing things marginalizado through que es surveys isn't analfabeta, written tal surveys is vez not going si to be able tenemos to include encuestas them. por The escrito, no vamos best a way of incluir a trying to todos. La mejor understand forma de this is tratar de working with entenderlo partners who es do trabajando con understand the socios que sí marginalized entiendan minority or a las minorías, groups that grupos are
marginalizados o grupos que They will generalmente be able están to tell aislados. you how can you be Ellos more son quienes van a inclusive. poder decirnos cómo ser Showing más your incluyentes. commitment, that is a Hay que key mostrar one, nuestro and it's compromiso. one of the Esto key es things clave y about es public una de las cosas más engagement is importantes doing it sobre public once and engagement. not Tenemos que returning hacerlo una or not vez continuing a dialogue can often y be more seguir, damaging than not doing it at porque all. el So coming no back and continuar puede repeating your dañar efforts más que is no something that hacerlo. really can make a Repetir los difference esfuerzos es algo in que the way realmente puede hacer una citizens trust you. diferencia en la forma en la que los And ciudadanos then confían trusting en your nosotros. citizens.
y hay que confiar en los ciudadanos Public engagement is mismos. much El about public you trusting your engagement tiene citizens as que them ver trusting you to con be engaged, ustedes and confiar it's en about ellos y building ellos that confiar en relationship ustedes. and Se building trata de that crear trust. relaciones y And crear it's confianza. understanding that your Y citizens además are es there entender que as los experts in ciudadanos how to live in son your city. expertos en cuanto a cómo But it's vivir en also sus understanding ciudades. that that Y también es element of public entender que engagement ese people are quite elemento de afraid public of, which is engagement que negative a la public gente le da engagement, miedo can es often un come public from a engagement negativo passion y for your puede venir city a and for a veces de desire for una things to ciudad be muy better. apasionada And it's que quiere que trusting las that that is cosas something you can sean actually mejor. tap into Así and que build tienen on. que empezar a So if confiar we en que go to the ustedes están next slide. trabajando para ello. Si pasamos a la siguiente, por favor. Part of this webinar is Parte to de talk este about bridging webinario research es and reality. hablar de And hacer this is puentes entre la presenting investigación y la one realidad. of the Aquí estamos many parts of presentando research a in una de public las engagement muchas and one of the partes de la many parts in investigación de academia on Public public engagement, Engagement. where they talk about public Tenemos mucha engagement as a información en la ladder, academia. the Aquí se different habla como si elements of public fuera engagement una as a ladder. escalera, los So this diferentes is the elementos right-hand como los image, peldaños a de la ladder going escalera. from Es la informing imagen de la to ceding derecha. control, Pasamos and de there's different informar levels a of ceder el public control engagement y that hay happen diferentes on niveles de different Public rungs of the Engagement que ladder. ocurren a diferentes Everyone peldaños who de la does public escalera. engagement will be doing different Todos los que elements hacen of Public this, Engagement and it tienen que is trabajar not con to say that diferentes you need to elementos de la climb the ladder escalera y and be no at the significa top, que and tienes that's que the goal of escalarla, public llegar hasta engagement. arriba y que esa es la This is meta de just to Public get you to Engagement. understand that Es public solamente para que engagement and the entiendan different types of public los engagement diferentes do tipos de fall Public in a Engagement o spectrum. There is participación no pública que pueden one hacer. Es todo un espectro. way of doing it No that hay una fits manera all these correcta de hacer las these rungs, cosas y and que what you vaya do will not bien con always be todos. just fitting in Lo one que of van a these hacer rungs. no siempre va a On entrar the además en los left-hand side peldaños. Del lado is a izquierdo variation of this tenemos ladder una that variación de la tries to escalera look at it more in terms of a que trata de spectrum and verlo how en you will cuanto a todo fall on un that spectrum in the espectro, public cómo engagement podemos you caer en do. este And it comes from espectro one de of la our panelists, participación pública que Camilo. hacemos. And there you can see Tiene que again ver con lo there's que va a different levels decir going from Camilo. Y informing luego to hay leading, but it's diferentes looking at niveles it de in terms of informar, a influence. liderar. Tenemos que How verlo can también a en términos de citizen have influencia, cómo el influence in ciudadano the puede tener process or the influencia en el outcome of your proceso project? o en el So it's resultado just o a en el way of looking at proyecto. what you're Es una doing manera or de what ver you're lo que planning estamos to do haciendo o and lo que estamos thinking about planeando the role hacer of your y citizen and what considerar en el they papel will de los feel. ciudadanos What y lo que ellos van a are they sentir, participating si at están a really strong level or are participando they con at minimal fuerza o si están participation, and how much participando a un influence nivel can they have? mínimo y cuánta influencia pueden If we go to the realmente tener. next slide. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. So as I said, our public Como engagement decía, guide was done nuestros in collaboration lineamientos se and hicieron en talking with a number of different colaboración con cities diferentes and talking ciudades. to cities that have Hablamos done con who are ciudades very que strong in ya public son engagement and muy getting that in. sólidas en public Sorry, Sophia, I engagement. can't see the next Perdón, slide. Sofía, ¿no alcanza a ver la próxima diapositiva? We asked them what public engagement was for Preguntamos qué es them, la and you can see participación here that there was pública, a el range public of answers. engagement. It Aquí goes podemos from ver feeling diferentes that it's a respuestas, dialogue and desde building a sentir que hay un dialogue to diálogo o creating construir un opportunities to diálogo, connect a with their crear citizens, oportunidades para conectarse con los to allowing the ciudadanos public to have a o say in how the permitir que el city público develops or tap tenga into people's voz expertise o of entender la their knowledge of the experiencia de la city that they live in. gente o de la ciudad, de su And with this, I'd like conocimiento. to transition Y into con esto me talking to our gustaría panel and transicionar y asking hablar de them nuestro panel. both to Les introduce voy a themselves, but pedir also to primero que give se us, in a presenten, pero nutshell, también if that's que possible, nos den what public en engagement is resumen to them. una So if we definición de lo start que with para Camilo ellos and then we es go el on to public Anthony, engagement. Vamos a Olov, empezar and con then Philip. Camilo, luego Thank you. Anthony, Olov y al final Philip. Gracias. Yes, thank you very much. Muchas Do you hear me? gracias. ¿Me escuchan? Good. My name is Camilo Calderón. Soy Camilo Really happy to be Calderón. here Estoy muy in this contento de webinar. estar aquí en este I'm a webinario. researcher and lecturer at the Swedish University of Agricultural Science Yo estoy en la in Universidad de Uppsala, Ciencias Sweden. I Agriculturales come originally from en Colombia, Suecia. Vengo so de Colombia un saludo a originalmente, todos los latinoamericanos. así que un saludo a los I latinoamericanos. have a background in urban planning and have Yo he worked a trabajado en lot with public planeación urbana participation, y he public trabajado engagement también mucho con public in engagement y multiple participación areas, from pública en diferentes infrastructure, áreas, urban desde renewal, and now infraestructura, moving renovación more into urbana y hoy en environmental día en temas governance. más relacionados con gobernanza ambiental. So yeah, been teaching and He researching about estado this topic enseñando y for a haciendo very long time. investigación del tema The por simple muchos answer años. to what is Yo creo que public la engagement respuesta for me más is simple de qué es el public the engagement, possibility of para mí making la an interaction posibilidad between de tener una people interacción who are entre interested or personas could que be están affected by interesadas o que podrían verse policies, afectadas por alguna decisions, política, actions, and alguna those who are actually decisión, driving acción, those y decisions. aquellos Also, que generan estas opportunities decisiones. for meeting between Además, different parts of oportunidades society that maybe para will have hacer que different diferentes forms partes de of la sociedad understanding con or diferentes entendimientos se priority on unan, what needs to be o gente done que with tiene regard to diferentes solutions. prioridades en cuanto And a qué as you were hacer con saying, las Joshi, there are soluciones. many Como different ways of decías, doing Yoshi, hay public muchas engagement. formas de hacer
public go from the engagement more idealistic puede view of ser desde la parte being más very idealista, inclusive, muy influence over decisions, incluyente, co-creating, compartir co-designing decisiones, co-crear, solutions, to co-diseñar soluciones, also activities that are more hasta at the hacer levels of actividades que informing, son más consulting, a nivel de informar, involving, but not consultar, necessarily sharing involucrar, that más no influence. And I necesariamente would say that compartir la it influencia. is the integration Yo of all of diría those que es una activities that we integración de need to todas think estas about, not actividades. only the ones that Tenemos que are at the very high considerar todo y level no of these solamente las ladders que that you están al showed. nivel más alto de la escalera que mostrabas.
Anthony, do you want to jump in? Anthony, ¿te gustaría? I'm Sí, Anthony perdóname, from soy Society of Anthony Based in de Brussels. Democratic Society, estoy en We are Bruselas. working as part of Nosotros the estamos European Citizens trabajando como Mission, our parte project de la Net Zero misión de Cities, Ciudadanos which is Europea. trying to get 112 Estamos tratando European de cities to tener a net zero by 120 2030, with ciudades a legal hacer authorization for neto democratic cero para participation. 2030 y What buscamos una participation means to participación me is democrática. Para ensuring mí, la that participación in between significa the garantizar decision-making bodies, que entre los in cuerpos de whatever toma de place, decisiones a and cualquier nivel y a citizens, there is a cualquier lugar long-term, y ciudadanos participative, open, haya una welcoming and apertura, inclusive set una of forma conversations, a set of incluyente de tools and tener networks that conversaciones, allow citizens to fijar have their redes voice y heard, herramientas para but que also los to feel ciudadanos like they puedan have levantar la agency and voz, feel like pero they can también shape que haya the places where agencia they live and the y que se decisions that are sienta que changing their ellos lives. pueden influir en las decisiones que van a cambiar sus vidas. Okay, thank you. Muy And bien, then muchas it's gracias. me. My name is Y ahora me toca a Olof mí, Kjellgren. soy Olof I Kjellgren, work in Helsingborg in the trabajo south of Sweden. en I Helsingborg, run a al place sur called de Suecia, Aviteum, where en un we lugar que se llama both Aviteum, talk to citizens, en but donde also hablamos very con los much do ciudadanos, pero things también with actuamos, our hands, hacemos repairing cosas things, doing prácticas, upcycling and things reparamos like that, while talking about y hacemos sustainability. muchos proyectos, pues hablamos de sustentabilidad. And about public engagement, En I cuanto would al public say that engagement, yo in the diría worst case, it can que en be el just peor something like a caso puede PR stunt, something that ser you nada más are algo doing como because relaciones you know públicas, you informar de should, lo que estás but haciendo y you don't que lo really hagas need porque to, sabes que or tienes you que don't hacerlo, really understand pero hacerlo sin what realmente it means. entender lo que And significa. in the best case, Ese sería el it peor can be caso. En el mejor caso, something where people pues meet, sería tener algo en el que la start trying to gente understand pueda each tratar other's de positions, entender la and posición del otro to maybe cede a little bit of control to y tal vez ceder citizens un over poquito el control a los decisions ciudadanos that the city para would las make decisiones que la itself ciudad tiene que otherwise. tomar o que tomaría la ciudad So de I'll otra hand over manera. to Philip. Así que, Philip, All el right. micrófono es So tuyo. my Muy name is bien, Philip pues yo Barrick, soy and Philip I am Barrick. employed as a civil servant in a Mexican Trabajo como municipality funcionario that is público also in en Sweden. un But in contrast to municipio Olof, I de am in Suecia. the very A far north, contraste de and Uruf, yo my estoy en el municipality norte. is Mi in size as municipio large as the entire region in which es Helsingborg is located. muy So very different pequeñito. context. El I was contexto es part of muy the team that diferente al de mi colega. Yo soy parte de un organized Sweden's equipo first national climate que assembly, and I'm organizó now la working at the primera asamblea municipality to climática de propose, Suecia y scrutinize, and trabajo en la hopefully, in the long municipalidad. term, institutionalize Espero the idea. estar ahí a But to largo answer the plazo. question about what public Ahora, en engagement is cuanto a in qué a es el public nutshell, I engagement, agree with en all the resumen, previous estoy de acuerdo speakers, but I would con also todos like los to oradores add that previos, it's not pero también just me about gustaría the agregar que no se relationship trata between the solamente de la citizens and conexión the entre los decision makers ciudadanos y los que toman las in formal political decisiones structures, but it's ni las also about estructuras políticas building formales, sino que connections también tiene between que ver con citizens, generar having conexiones people entre meet, ciudadanos, engage, collaborate el que with la one gente se another, conozca, build trabaje de la relationships, mano, increase generen understanding. relaciones, And I would aumenten su really like to, entendimiento. point out that this is also a Quiero very señalar important part que of es una public parte muy engagement. importante It del shouldn't public be engagement. reduced to No something tendría que neglected. reducirse It is very solamente much a algo as important secundario as the porque es tan bridge importante between the como la decision makers relación and the entre los public. que toman las decisiones y el público. So already, and thank you so much, Bien, pues everybody. We're muchísimas gracias touching on one a of the key todos. Ya points I think we'll estamos be making hablando in de this algunos de los webinar, is puntos that clave de public este engagement can be webinario, very layered que es que and have public a lot of different engagement puede tener results and a lot of muchas different definiciones y consequences muchos depending on how you define resultados it y and muchas how you consecuencias dependiendo en cómo lo conduct it. diseñamos y cómo lo realizamos. So one of our topics is Uno de bridging nuestros research and temas reality. es crear And puentes entre I've la touched on this investigación a y little la bit when talking realidad. about the principles Ya of lo public hablé un engagement. poquito cuando But as we all mencioné know, los reality principios, pero rarely como fits the sabemos, la perfect realidad description that maybe academia can hace come up with, que tal vez la where you can describe what definición very sea más good public complicada. No es engagement looks solamente like, describir and you cómo can se say these ve are un all the public principles that you should engagement be perfecto, following, sino que tenemos que but in seguir varios reality, it principios. rarely Y en comes out realidad exactly that way. So I'd no love for siempre you las guys to cosas talk a bit salen about como las that pensamos. Me experience, gustaría que that hablaran un poquito de esa looking at public experiencia, engagement in el ver el practice when public you've been engagement en working in it. práctica, cuando han What estado does it look like, trabajando and en what el are the tema, elements cómo of se it that ve, have been good cuáles son los to you? elementos que han sido So I'll positivos let para you, ustedes. Camilo, kick us Voy a off. dejar, Camilo, que tú comiences, por Yes, I favor. think for me, Sí, this creo bridging the research que and para practice is very mí important. esta I práctica de would hacer say that puentes es muy research often importante. emphasizes Yo the diría que idealistic la view of investigación enfatiza la participation, puts visión like a high idealista de la bar on participación how we should pública. do public Habla de engagement, cómo so processes that tendríamos are que very hacerlo, los inclusive, procesos que very son muy deliberative, dialogue incluyentes, oriented, muy that deliberados, share orientados al decisions, diálogo. that share Se the influence comparten over decisiones, decisions se comparte la with those who influencia are de las decisiones participating, con and that is aquellos que something están that is not only participando. found in Y es research, but algo que it's se also encuentra no very
solamente en la investigación, sino que también en la política. Tal vez se encuentra en los requisitos de financiamiento, está haciendo public engagement con base en financiamiento internacional
o recursos que provienen de fuera de tu municipio, pero también podría ser el mandato de algún político. Pero yo creo que en realidad este puente tiene que ver con aceptar que lograr ese nivel de comunicación es difícil. No es imposible, pero no es algo que puede hacerse de manera rápida e idealista. Tenemos que trabajar para tener un buen public engagement y tenemos que además adaptar nuestras iniciativas y nuestros procesos a la capacidad que existe en la ciudad, la capacidad que existe en la organización, en el equipo, en ti mismo. Incluso si no pasas por los diferentes escalones de la escalera, igual vas a tener resultados beneficiales, no solamente para el proceso y las decisiones, sino después para algún proceso futuro. Creo que ya regresaremos a esta idea de la participación y de que en el public engagement no es un proceso limitativo, sino que es un proceso continuo, un diálogo a largo plazo, un debate público a largo plazo que tiene que existir, especialmente si hablamos de So in cambio a sense, climático. it's the advice is to O be sea que podemos pragmatic decir about public que engagement, tenemos que ser más not just pragmáticos idealistic en about cuanto a it, but public also engagement y think no about it as solamente something that you're idealistas, developing and que growing. no pensamos en algo que desarrollamos y Can ya we queda, jump sino in, que hay que Oliver, in your trabajarlo. experience, Perfecto, very much hands-on pues doing public en su engagement experiencia within con the el city public municipality? engagement en un Mm. municipio, ¿qué Yeah, nos puedes so decir, Olof? during a year ago, we did Hace un 25 año climate dialogues with tuvimos citizens diferentes still diálogos climáticos to con los really find ciudadanos out whether con el objetivo people de knew about the descubrir fact si la that gente Helsingborg is one of sabía those que 112 Helsingborg es European cities una de that las aim to 120 be ciudades climate europeas neutral, que like busca you mentioned, ser Anthony. neutral en So that's one términos de thing we asked. emisiones. Eso es algo que estuvimos But preguntando and we asked many other questions, but e hicimos muchas what otras we preguntas. found out is Pero lo really that que descubrimos en how realidad unpredictable a es dialogue can que be. el diálogo Although puede it was ser much more realmente friendly than impredecible. I had thought. Aunque el diálogo fue más You know, amigable de lo que yo but pensaba. for example, when No sé, the por news ejemplo, outlets published something, cuando los maybe medios just the empezaron a evening before your publicar sobre dialogue el that you're tema planned, una you noche can antes be del pretty sure diálogo, that it might come up. dijimos, pues And it did. seguramente And algo va a we were not experienced enough salir to mal, sort of really pero maybe take it on and see the connection to our decidimos topic as well empezar as a we could have. ver I would do a cómo better otros job now, temas I se think. podían And that's conectar the con thing. nuestro It's tema, qué temas de interés I había, y remember creo que we hemos being mejorado en told ello. so many of these Me things acuerdo to que start with a purpose, not a nos method, habían dicho que teníamos que start empezar con with un propósito y no con un método. very many good tips, No sé, but nos habían dado incredibly hard to consejos follow muy without buenos que en really realidad fueron understanding what you're muy doing. difíciles And de I don't seguir. know if Primero you hay que can entender without exactamente qué es lo que really estamos haciendo, getting into pero creo que es difícil doing it. entender lo que hacemos hasta que no lo And I think hagamos. that's a great point Pero that creo que es un it's muy very easy buen to tell punto. people the Es fácil principles, it's decirle a very la easy gente cuáles son los to principios, talk es about how you should fácil be doing it, hablar de but cómo you tendrías que learn estar by haciendo tal o doing. cual cosa, pero aprendes bajo la marcha. And that, as you said, the next Y time you do it como and you've had that decías, la próxima experience, vez ya I tienes imagine you feel experiencia. that you'd be Yo better able to imagino navigate that que seguramente unpredictability. ahora puedes Yeah. navegar mejor So then la you will say, oh, that's what they impredecibilidad. Sí, talked about claro, a y year ahora ago. ya puedo decir, ah, mira, hace un año eso es lo So que me Now I estaban see. recomendando. yeah, Yeah. hopefully our listeners in a year will be saying that about Sí, espero this que en webinar. un año eso estemos diciendo del webinario. So going on to that, Ahora, building on that pasando whole a idea este of tema public engagement de in el practice, not public necessarily engagement being en predictable, práctica y que no necesariamente Anthony, es algo you've predecible. worked with quite a lot of Anthony, tú has different trabajado con cities. muchas In ciudades your diferentes, experience, what do you feel así que en tu experiencia, that ¿qué nos puedes reflects? decir? ¿Qué sientes que tu experiencia I think refleja? the most important point for Yo me creo que is los puntos to más ensure that importantes you're para mí agile. son I think garantizar sometimes when you're doing que the planning estemos for abordando todo. A public ver, cuando hacemos la engagement, planeación para it's public kind of blank sheet of engagement, paper es exercise. como It si tenemos feels un like you're ejercicio en doing el que solamente a tenemos bit una like when hoja you're en playing in blanco, golf, you can kind of como line up the si shot and think about juegas what golf club to use, y all empiezas a those sorts of pensar things. But qué palo really, voy it's a much more usar, like cómo va a being parar. substituted on into the middle of a Aquí football game, tenemos because the que communities entender that que you're no es working tanto with and así, the sino community como in si your own estás en un juego de organisation all fútbol have en el que their no own sabes ni qué va a experiences, pasar. all have their own Son memories of what's comunidades con happened diferentes in the experiencias, past, or diferentes have ideas their de lo own que está desires for the ocurriendo, future, recuerdos de lo que ha and pasado en you're el trying pasado, to get into that deseos para el conversation futuro, y to estás tratando understand de like who's adentrarte en out la there, what's conversación to y be done, entender cuáles what's son the las score, partes, qué tiene those que sorts of hacerse, cuál es el questions. alcance. And for me, I Hay think muchísimas the dudas most successful relacionadas. Y yo examples we've creo que seen para mí los ejemplos have más been where exitosos que people have hemos visto thought about this han as sido aquellos being en el an que agile la and gente active piensa engagement, que es un running proceso conversation, ágil trying to y una shape it, trying to conversación build it, bilateral. but also trying Se to trata build de things construir, left pero también behind tenemos after que it.
construir otras cosas, por ejemplo, opciones para crear redes y conversaciones que van más allá del periodo inmediato del proceso. Desde el inicio tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos, pero después de que se toman las decisiones viene la parte de la implementación y muchas otras cosas. Así que hay que pensar que es un proceso a largo plazo, una I'm intervención que va a terribly durar at both más golf and tiempo. football, so I don't know what that Bueno, says yo soy about mala en el golf y en el public fútbol, engagement, así que but no estoy I muy think segura your point de builds on what Philip was entender, saying pero also creo que earlier, tiene que this ver con lo idea que that you're decía Philip, building ¿cierto? something more than Esta you might idea de que estás imagine, and haciendo that algo más allá de by lo que doing te public engagement, you're imaginas. bringing other Y con el people onto public your team. engagement involucras a la gente, But generas un Philip, as you were equipo. saying earlier, Philip, that como there's things that decías come out hace of public rato, hay engagement that cosas que may salen not de public necessarily be what you engagement y write que on no your paper or necesariamente the son lo things you que plan when you're doing your golf game. planearías But maybe you could cuando talk a haces little tu bit about plan de that. juego de golf o de Yeah, fútbol. ¿No sé, so puedes hablar un my poquito más de entrance ello? into Citizen Assembly comes from my Sí, studies in yo empecé anthropology a and trabajar really, porque taken that estudié as a antropología lens to try to y understand tomo what is este going lente on para tratar de in entender qué these es lo que type of está dialogues. ocurriendo en The este fact tipo is de that people diálogos. who enter Y de into hecho, them, la bring gente social que baggage to participa it. viene con We have un bagaje rules on how social. to relate to one Tenemos another, reglas en how we cuanto a cómo talk, how we relacionarnos, cómo discuss estamos politics, hablando, what cómo are these discutimos las people's religion, políticas, rules, cuáles son los trends, these estigmas, types of cuáles son things. las reglas y So when it comes to actually tendencias. trying to Cuando bridge hablamos de research and tratar practice, de this hacer is, un puente one entre of la the práctica areas y la where it gets investigación, esta really es una de difficult. las áreas en We las can create que a es muy process visible. that is accordance No to puedes every crear principle of un best proceso que practice, vaya de acuerdo then con you todas las actually have mejores to take a prácticas look y at todos los what are principios, people pero sí actually tienes que doing revisar in qué es lo this que la gente realmente deliberations. está There is this haciendo. idea that you should never Tenemos esta exclude idea de que anybody nunca from tenemos que excluir a participating nadie de in dialogue. participar Everybody en should be un able to diálogo, que todos participate in tienen it, que poder be it participar de manera limited igualitaria. by No transport, debe haber illiteracy, limitantes geographical issues, de but you should also analfabetismo, take a look at transporte, how are etcétera, people pero también tenemos actually que revisar cómo es discussing. que la Are they gente speaking the realmente truth? está Are they hablando, relating to one si están another? diciendo la Do they verdad, cómo se avoid relacionan entre certain sí, si sensitive or evitan complicated topics? ciertos temas So I think that is complicados o also one of those sensibles. areas where Esta es una there de is a esas whole lot otras of áreas research en to be las que hay done, where mucha a lot of investigación que tenemos que practice hacer, is formed. And I en think that this, when it donde se actually da la boils down to práctica. the Así que value of this creo process, yes, que this is where eso the es value muy is valioso en el created. proceso. Aquí es We donde should se keep crea el valor, going. donde tenemos que I agree. enfocarnos. And I think Estoy de also this is acuerdo something y that creo links back to a lot que of what es you said algo about que tiene que ver learning con as lo you que do. ya Sometimes you dijo find Olof out de that ir the public aprendiendo engagement method conforme that vas you picked avanzando. does not A veces fit with eliges how un people método que perceive their simplemente no va de la interaction with mano you con as a cómo la government gente entity. percibe And la so you have to think about interacción the con una context of entidad how pública. Así que hay que entender el comfortable, as contexto you said, people y are with pensar qué tan cómoda se siente la the method gente you've chosen. Please feel free con to el jump in. método elegido. Y por Yeah, favor, si so alguien quiere I also aquí think that it's decirme not algo, just sí, no, es que building yo on creo this que no es institutional solamente experience, but also creating, trabajar con la public experiencia awareness of institucional, what are sino we crear doing in conciencia these types pública of de qué es lo que dialogues, se está haciendo en and to este tipo de create the diálogos. understanding that Es in a crear un church you're supposed to have entendimiento, this type of space el and decir, tienes behavior, que tener in este a espacio de citizen assembly or comportamiento some en la asamblea equivalent de public ciudadanos engagement, o algún you're tipo de supposed to have this participación type of equivalente, sino que hay que rules of estar relating to one another. abiertos, entender And this las is something reglas de that you cómo se don't create relaciona la over one gente. Y es algo single que issue or no process. You creas repeat this en over un and solo over until proceso, it is tienes que created repetirlo una y public otra vez awareness. hasta que se cree la conciencia pública. So this conversation has touched Esta generally on public conversación engagement tiene in que ver con el practice, public but what we engagement en really haven't práctica, spoken about pero yet no hemos hablado is todavía why, with all the de por complexity that qué, we con todas have las around complejidades que climate action, and a tenemos lot of sobre la acción the people climática, in the audience will be y de spending hecho time as mucha gente aquí working on en la climate audiencia seguramente está issues trabajando en or temas environmental issues, climáticos o temas with all the ambientales, challenges that you con have todos los as desafíos leaders, que tienen. why would you be taking on ¿Por such a qué complex aceptarían and big challenge? What management además? O benefit sea, can there ¿por be out qué of that? además tenemos que hacer I'll esto? ¿Cuál jump in sería el with you beneficio? first, please, Camilo. A ver, Camilo. Yes, I think yes, there is a complexity in the Creo kind que of hay una processes that we complejidad en el want tipo de to procesos create or that we que will be queremos driving, crear o que this queremos generar, pero complexity esta is required also to complejidad match the complexity también of the es challenge that we have necesaria ahead us. para entender el Climate desafío que change, tenemos ante climate nosotros. crisis, the El cambio consequences of climático, la that crisis are climática, las one of the biggest consecuencias. challenges that we have Estos son uno de los globally and desafíos más locally. grandes que tenemos a It's nivel a internacional manifestation, y something that local. we Es una will definitely manifestación, see at the local algo level, and que we're vamos a all being poder ver a affected at nivel different local, algo ways. que podría It's a very afectarnos de diferentes cross-sectoral formas. challenge as well. Es un So it's not desafío something that can be además solved by cross-seccional, no es one algo que policy resolvemos nada area más con una alone or one política set of en actors un with a certain área o expertise con alone. algunos It actores, requires the sino integration que of different requerimos la kinds of knowledge, not integración only de diferentes experts, conocimientos
conocimientos, no solamente de expertos y técnicos,
Tenemos que buscar gente que piensa fuera de lo ordinario. Para mí necesitamos ese tipo de procesos y también es un desafío que no es tan fácil en cuanto a entender este es el problema y esta es la solución. Normalmente decimos, hay problemas ocultos, problemas que dependen del tipo de actores y voces que son parte de la conversación. Tenemos que ver cómo los entendemos, cómo los resolvemos y por eso es muy importante que tratemos de ser incluyentes en cuanto a diferentes perspectivas, diferentes formas de entender las decisiones para que podamos entender y actuar. Yeah, and I think that's really important, that Sí, creo que eso es concept that realmente not everyone importante, will este concepto de see que an no issue or problem todos the same perciben way, un and if they're problema not de la seeing misma it in the same manera frame, y no their siempre lo ven solution bajo is el not the mismo same. marco, por And lo I tanto think, la Philip, solución no es la misma in a para previous todos. discussion, Felipe, en la you were discusión talking about the previa creo que concept of estabas winners and hablando losers del within climate concepto de change. ganancias y If pérdidas en you el would cambio be climático. happy to No elaborate sé on si that. pudieras elaborar un poquito al It could be a respecto. very big Sí, discussion, puede but ser una my perception conversación is muy that when it larga, pero comes mi to percepción es formal que cuando politics, it's very hablamos much de about política taking a formal, position. hablamos The de tomar decision is at decisiones. the end Una decisión, a binary. fin de It is cuentas, a es approval binaria. or a Es rejection of some algo type of que se aprueba o suggestion se or rechaza. bill or Tal what have vez you. alguna And I believe sugerencia, that with alguna that ley, type of pero siempre se mentality, aprueba o we se take this rechaza. idea Y that esta you have mentalidad crea either esta what's gonna idea de que benefit from this tienes o los que se proposal, van a those are going beneficiar de la to be propuesta o los que detrimental, van a verse negative. I afectados believe that por la that propuesta. is a one Yo way to creo do que climate esta es politics, una but we forma de need hacer to política close it up and try climática, to pero understand tenemos that que this tratar de issue is something entender that's going to que affect el us all, and we tema need va a to try to figure afectarnos a out a way todos that y we're tenemos que going encontrar to una forma find some en type la of que middle todos points that will work encontraremos for un everybody. punto We medio que use this funcione for para todos we y could para either do it todas. top down and trying Podemos to hacerlo de discuss arriba this through and abajo, make people tratando accept that de this is the forzarlo y hacer decision que we're la going gente to make acepte and que that es la this is decisión que the vamos a way to vote it tomar up with y que es the la formal forma que democratic se va a hacer process porque es that un we have here. proceso Or democrático try to open up a formal, dialogue and o try to podemos find tratar de what abrir un can we all diálogo y agree upon that encontrar works for puntos everyone. de acuerdo común And I que think that funcionen is, para something todos. that you can achieve through dialogues. Esto es algo que se puede lograr únicamente a través del diálogo. I agree wholeheartedly, but I also Estoy think de from acuerdo the y viewpoint of a lot of también creo people desde el here, punto de vista de those muchas dialogues personas can aquí que be estos quite diálogos pueden intimidating. ser And I intimidantes. know that you, Olive, were talking about Y that sé que at aquí another point estábamos about how, as a city hablando de official, ello en otro these momento. dialogues Tú can be eres funcionario intimidating, but público, sabes que also los that diálogos pueden ser these dialogues intimidantes, can help you feel pero también less los alone diálogos pueden when ayudarte a facing the climate sentirte menos challenge. So solitario cuando maybe if you abordas could el elaborate on reto that in better climático. words than I ¿Podrían used. elaborar un poquito en ello? Well, I mean, I would say that we were Yo surprised diría in many ways of que how our estamos sorprendidos physical en dialogues cuanto a went. cómo Also nuestros the digital diálogos ones that we físicos did, se llevaron a cabo, because también los que no prior to fueron this, físicos, pero I would say that as an individual, I of course had como my own individuo, yo por preconceptions of supuesto que what would tengo happen, mis propias which was very preconcepciones much de qué influenced puede by ocurrir how y I see the estas se discussions ven on social influidas por media, cómo veo las where discusiones en las redes it's sociales. very agitated, very sort of Hay mucho ruido, mucha demonizing. You call each agitación, other names. You además categorize, está one human into a whole siendo other host demonizado of el humans, and tema, it always alguien devolves ofende into a otra something quite persona y nasty esto siempre almost. termina And that's what desarrollándose y we feared terminando en would happen resultados bastante also horribles. during Pensamos que eso nos our iba a dialogue. pasar So durante I think nuestros one diálogos, great thing honestamente. Yo creo que was algo discovered muy that was positivo not the fue el case at all. descubrir que no estaba And siendo el caso. one thing that helped us Una to cosa que sort of nos ayudó also, notice the more subtle things, that fue, not no only sé, what darnos people cuenta say, de but las cosas how they sutiles, no solamente el que sort of decía la body gente, language react, sino and el these things. lenguaje We had corporal, this el cómo reaccionaba la external gente. facilitator Teníamos a un who helped us facilitador really externo que nos ayudó con discover ello, really nos what ayudó fears do we a have, descubrir qué what we're miedos afraid of, or teníamos, what qué our nos daba preconceptions when we preocupación o go out cuáles eran there, nuestras and what preconcepciones happens if you al get momento de nervous, iniciar el what diálogo. happens if Y nos ayudó a you entender qué get pasa si sort te of pones challenged by someone, nervioso, qué pasa si alguien te trata de because desafiar, that's probably going to happen, or at porque least dijimos, be prepared seguramente for it. va a ocurrir, y si And no, what por lo menos hay que advice estar did she preparados. or he give ¿Y that qué you felt consejo te particularly dio helped esta you in persona that que sentiste que exercise? fue especialmente útil? I think just in general, the Creo que process that en general she asked us, she led us as a group esta through persona nos guió, these issues. How do you imagine this nos being? hizo Like, pensar what como are you grupo a afraid ver is going to qué es lo que happen? les What do da you think is miedo, going qué to happen podría more difficult? pasar, qué Just esperan que to sort of pase. get those words out of your brain, Nos ayudó a sacar todas like las palabras in de the la air, so your cabeza, colleagues a can hear them, explicarlo para and I que can los hear colegas them pudieran being escucharlo. Ellos me maybe escucharon, scared yo los escuché, of escuché que something, también mis colegas tal vez and tenían miedo de algo. then having a discussion. Well, how do you manage Y that? And if it doesn't pudimos happen, hablar cómo you know, lo
gestionamos si And so, ocurre.
I think this Eso. is it's a really interesting point that Creo all que these es un things we're punto discussing at muy different levels of interesante. building that team Hay and that diferentes feeling of niveles collaboration para and crear connection. equipo y But you guys were colaboración doing y that also in conexión. exercise with your colleagues Y qué bueno que pudieron before you were doing it as an hacerlo en exercise with your ejercicio con citizens. sus colegas antes del So I'm ejercicio going to con los jump to ciudadanos. Anthony now to just Ahora le paso close el off this micrófono a particular topic. Anthony para que cierre este tema en específico. Yo Yo creo que es muy importante trabajar con colegas y lograr un consenso dentro del equipo interno. También es muy importante entender qué pasa a nivel externo. Hay que recordar que aunque tal vez hagamos alguna pregunta específica o les pidamos que contribuyan, cada persona tiene su propia visión del mundo y tal vez las ideas se contrapongan. Es importante parafrasear las cosas para que la gente entienda que todos tienen la capacidad de contribuir al mundo y hacer algo mejor, diferente, por las razones que cada quien quiera. Yo creo que no es solamente algo que tiene que ver con el sistema. He tenido muchas conversaciones, he trabajado con diferentes gobiernos, convenciendo a la gente de la importancia de la participación ciudadana. Y muchas veces veo que dicen, pues hay un costo extra o es difícil de hacer o hace que la gente empiece a dudar sobre el proceso. Pero el objetivo es que haya participación para tener mejores resultados, que la gente trabaje de la mano para lograr algo. Pero este es uno de los Thank grandes you. retos de I'm nuestra just going to época. quickly check in with our Gracias. Voy team a whether there's revisar any con el questions and equipo how para we're ver doing si on hay time. alguna duda y cómo Rebecca, vamos en have we cuestiones any de tiempo. questions in the chat? Bebé, No ¿tenemos questions alguna so duda en far. el chat? No, Okay, todavía so then I might take a ninguna. slight tangent here because I think this is a really Perfecto, interesting pues point. entonces voy a dar un giro, creo que es un punto muy interesante. Thank you. Both the Bueno, point primero, that gracias. some of the challenge of doing public engagement Estamos teniendo internally as a desafíos city en la parte official de is public persuading engagement. other people within your own Tiene que ver organization that public con a engagement is necessary. veces But convencer also a it's gente dentro de overcoming nuestro that kind propio of equipo de que es negative barrier importante. that people have Pero in their también a perception veces of la public gente engagement that, tiene as una you said, it takes time, percepción it costs, errónea de la that it can participación be a pública. way La of giving gente the dice, loudest voice in the room more cuesta, time. conlleva tiempo, etcétera. So maybe if we could talk a little bit Tal about vez si that within pudiéramos hablar this, un poquito also in that morning de session, ello, también about lo hicimos en la sesión de the la mañana. benefits of ¿Podrían conflict, contarnos why cuáles son conflict can los actually be something quite welcome, beneficios a veces del and how do conflicto? you ¿Por qué el conflicto manage that podría ser negativity and how do you positivo y manage those cómo manejamos conversations? la I'll negatividad let y estas anyone jump in who conversaciones? wants to make the Quien first quiera point. que pueda y quiera participar, adelante. So I can take the word here. So Sweden Yo had its quisiera first hablar. national Suecia citizens panel a tuvo few su years ago. And I primer was panel there de doing participación interviews and pública hace unos observing it. cuantos años. Yo estuve And haciendo one of the entrevistas y participants I observando. interviewed Uno de los was one participantes a los que kind of, entrevisté he era appreciated being part of the process, pues una persona but que he felt apreciaba el that there proceso, was too much pero of a sentía consensus culture. que Everybody había felt un like you tema had to agree with cultural, one another and que you todos couldn't really sentían que step tenían que out estar and de acuerdo disagree los because unos then con los people would think otros y you que were nadie podía rude. pararse y decir, estoy en That, made desacuerdo, him maybe porque iban a way that he pensar que could era express grosero. his O sea que opinions and he couldn't culturalmente really había que shout estar de what he acuerdo. said, and Él the decía que no podía expresar political sus arguments they opiniones, provided and the que tenía que estar de interpretations of acuerdo con the las what is going on interpretaciones in que society. otros And he daban. felt like, that is both Y detrimental for él the decía que effectiveness eso of era public negativo para el engagement, that resultado you have these democrático, impoverished type of recommendations. But que it's no daba also something recomendaciones he also reales. pointed out that it's also Y negative for all the también participants, señaló que era that you negativo para don't todos los grow as a person participantes, el unless que you no meet puedes other crecer como people and persona a actually have a menos que qualitative conozcas a otras engagement with one personas y que another, tengas una encounter participación persons with realmente completely different en viewpoints, su and then try to totalidad, que interrogate and hables de see los what diferentes is the point puntos of de vista, this que trates de perspective. analizar a Is your ver hand por in qué esta marriage to persona it? tiene Am I the esta one who is wrong perspectiva. here? And for that, you actually need to have Esta some persona type yo creo que of está friction bien, between que está people, mal, y to sí es actually cierto que have puede haber some type of fricción entre la engagement where gente. different ideas, Hay perspectives get participación en to la que se come into tienen que conflict with compartir one another, ideas y luego and estas then hopefully in a ideas very se amiable and conflictúan, kind va way una contra la work otra, out, what is the pero merit a la of the larga different tenemos que positions that they ver are cuál es el mérito de las representing to diferentes this deliberation. posiciones que tenemos en el I proceso de think deliberación. this might be because I'm British and we Tal like vez porque debating, but yo I do soy feel del like Reino Unido y this nos is gusta a debatir, truth about pero ideas that creo they're a bit like a que es car that you wouldn't bueno take out on a road without compartir testing it in ideas, certain pero adverse sí es muchas circumstances. veces el caso en el Ideas que can la gente benefit es from being percibida tested by como grosera, contradiction and pero by vale debate. la pena que haya So I absolutely contradicción y agree que on haya this. debate. Does Con eso hasta anyone puedes else probar have tus ideas. anything Yo to estoy build completamente de acuerdo. on that? ¿Alguien quiere decir algo más sobre ello? Mi punto sería, hay que pensarlo desde la perspectiva pública, la perspectiva de los fondos. Tal vez es difícil tener la conversación
al principio, pero va a ser más costoso tener la conversación al final. Hay muchos ejemplos de programas que no se consultaron de manera adecuada o que no se diseñaron junto con la gente y a la larga terminaron generando problemas, protestas, etcétera. Y termina siendo más costoso. En el Reino Unido tenemos muchos ejemplos. Llegamos a la situación en la que terminamos gastando más dinero para retrabajar los planes, para traer otra vez a los contratistas, para cambiar lo que ya se decidió. Es muy complicado hacerlo cuando las cosas ya se hicieron. De entrada, podríamos haber hecho las cosas bien, con un mejor proceso, con una participación pública, involucrando a la gente. Y ya después tal vez hay alguna protesta. Es cierto que no todos van a estar muy felices siempre, pero puedes demostrar que hubo un proceso de participación pública, que gente de diferentes perspectivas dieron su opinión. Y la decisión siempre va a ser mejor si varios se involucran, tomamos en cuenta las perspectivas a las que quizá no hubiéramos tenido 100% acceso. agree, and I think it's well 100% de documented in acuerdo y creo que todo academia tiene que estar and bien studies of documentado. De public hecho, engagement hay that muchos you estudios en can la really academia que pay the dicen que la price participación of pública conflict or es muy opposition to a positiva project that porque you've started puedes, already. si no, Camilo, I pagar saw you wanted to muy jump in. caro el precio de haber Yes, involucrado a la gente. Camilo, I agree with what has been said, but I estoy de also acuerdo con todo wanted lo to que ya se want dijo, to pero emphasize también that we quiero shouldn't be afraid of enfatizar que no conflict, tendríamos que and tener I miedo de think generar there's often conflicto. a negative Muchas association veces to hay una conflict. asociación negativa cuando hablamos del But I want conflicto, to remind us pero that any quiero kind of recordarles a important todos environmental or que social change has gone cualquier through cambio ambiental conflict in a importante ha way of pasado por conflicto. ideas, perspectives, Ideas, contrasting, perspectivas, discussing with each other, contrastes, not conflict in a discusiones, no conflicto armed or per se en cuanto a un conflicto armado, outside of ni un political democratic conflicto norms and fuera de las rules. So normas políticas conflict is democráticas, necessary, and sino we need que to un think about conflicto bien also hecho es necesario. Y también tenemos conflict has que been pensar que productive el and conflicto es constructive. productivo y es I mentioned constructivo. that I give a course in Yo doy un conflict democracy curso facilitation, que se llama where we talk Conflicto, about Democracia y both Facilitación. conflict as Y ahí destructive hablamos and del constructive, but in terms of conflicto como un término what the constructivo y consequences of what destructivo. conflict No is. But when solamente como algo conflict is negativo, constructive hay is when we have the consecuencias positivas. ability Cuando es constructivo el to conflicto, really tenemos la interact with capacidad those de opposing us, to try interactuar to con really aquellos que están en nuestra explore contra. Podemos tratar de why is it that they explorar disagree with por qué us, esta why persona está en is their desacuerdo con positions that we nosotros, por completely qué su disagree with. posición You, es tal o I feel cual. that you are completely Yo wrong in creo how you are que understanding this puedes problem decir, or in the kind of estoy solutions that pensando we que tú but estás let me entendiendo mal la try to solución, understand that pero and try igual to déjame see if tratar de in that entender, understanding déjame I can ver find some si yo points puedo of encontrar agreement where we algún can maybe punto de have a acuerdo better discussion y about it tal vez de and esa come manera out podemos tener of una it mejor in a better conversación y way el than we are resultado puede if ser we're mucho just más saying to each positivo que other el que tendríamos si we don't solamente nos agree, decimos, no, no you're a estoy de liar acuerdo, or this. So eres it's un this ability to mentiroso, really no sé, interact, es la capacidad de to realmente explore the differences interactuar, de together. poder And I explorar las mentioned the diferencias. importance of Y hablaba también de facilitators, la importancia people de who los are maybe facilitadores, experienced in conflict gente que está management. There are many experimentando strategies, techniques that diferentes can be allowed estrategias for y that, técnicas. and I think that is Y very important to creo have que esto really es in the muy capacity or in the importante. Tenemos que expertise that tener you la at one point you will capacidad need. y la If you're encountering a experiencia situation or a process de where lidiar you con know already situaciones o that procesos en you los que ya encounter these sabemos que vamos a differences of toparnos opinions. con diferentes And I think opiniones. that brings us back full circle to where we Y started creo with que what Olaf was esto nos saying, that regresa al you had punto a en el que facilitator in comenzamos. that circumstance. Hay You que had someone who tener was able to facilitadores, alguien help you as a que team pueda think through ayudarnos como what were your equipo a reactions to pensar en conflict cuál podría ser tal o cual and what reacción are al you afraid of conflicto within conflict. y entender qué es lo que nos da miedo de los conflictos. Olive, is there anything you want to add to that, or should Olaf, we no move sé on si to hay the algo next? que quieras comentar o avanzamos al siguiente Well, punto. I mean, I think that you can relate Creo to any que relationship, right? esto lo If you have podríamos just a pensar very polite como pensamos en conversation with no cualquier relación. disagreements Si tenemos una conversación muy for a very long educada, sin time, ningún it's not very desacuerdo likely por that mucho everyone tiempo, in that pues relationship is probablemente being no honest, todos en la or relación at least estén how you siendo know it. honestos. But if someone En raises their cambio, si opinion and alguien da a su conflict arises, opinión y después surge un you might be conflicto, scared, but tal at vez te least da you know miedo, that sí, that pero por lo person menos is not sabes que la just gente está being polite, siendo they're genuina, que la being gente no honest. solamente está siendo And educada, sino if que you están can hablando con honestidad. move further from that, you have Y something, si lo a very new puedes type of resolver, relationship to build terminarás on con where you can una trust each relación other nueva y positiva en la que sabes que to hay be able confianza to first y voice que your uno tiene opinion, la but also apertura make it through. de hablar y de So I think que it's se part of escuche lo que se the está diciendo. process. Yo creo que todo Yeah. esto es parte del proceso. Yeah, as my Japanese father used to say about his Japanese Sí, como mother, mi I knew that padre she thought I japonés could be better because she decía, criticized me so much. yo sé que puedo mejorar porque mi On esposa me está some level, criticando the todo el negative tiempo. feedback can be Pero an sí, la verdad es expectation and a que belief la that you can be better. retroalimentación es muy positiva, nos ayuda a mejorar. So
but maybe taking it to a bit of an extreme. No sé si If ahí lo we estamos talk llevando al about extremo, public pero si engagement hablamos and de where it could go participación wrong pública y de and qué what is puede the salir cost of mal that, y de cuál es el costo. Olive, if we go back to you, Olaf, you no already sé si mentioned nos just a little bit puedes at the decir, ya lo beginning, but the mencionaste un idea of poquito al inicio, performative pero public la idea engagement del desempeño de la participación versus actually maybe pública a more in-depth level of public versus engagement. un nivel de participación pública más profundo. Yeah, I mean, I think in general, En there might general, be many incentives to creo have que hay public muchos incentivos para engagement, and not tener all of participación them pública. might come No from todos los a true incentivos need or a true provienen de understanding un of entendimiento real o a una good process, necesidad but real de un buen rather, proceso, external pressure, sino a say veces from provienen de presiones a project, externas. a Por financing body, for ejemplo, example, or the un EU, who maybe want cuerpo como la to Unión increase your Europea que capacity quiera for aumentar public tu engagement, but capacidad then de you participación basically pública, do it to get a higher score in the worst pero case, tú from some básicamente external tienes party, que rather than entender actually, que a looking veces las at, okay, cosas what do we need to vienen know? de una What parte do we need to externa, sort of pero tú anchor in the tienes que ver, a public? ver, yo qué necesito, So I think that qué es risk lo is que yo always there, and you busco, need pero to bueno, siempre está really el riesgo de que haya partes to que no manage it. entienden todo y pues hay que Yeah. gestionar ese riesgo. I absolutely agree, and I think this is Estoy de also around acuerdo that y creo principle that we said about que tiene que managing ver con el expectations, because principio if de you are doing gestionar las public engagement just expectativas. because of a mandate, Si then haces you don't public have much engagement that can come solamente out por of el it. mandato y You have to be no le super clear ves lo about que le that with puedes the people you're sacar, pues working bueno, with. pues hay que ser muy claros en cuanto a ello con la gente con la que estamos Camilo, trabajando. in the past conversation that we had around Camilo, this, en la you última used conversación mentioned que staying tuvimos against the ground. sobre I don't know if esto, that's a Spanish expression, but hablabas you were giving some examples about de that and algunos public engagement going ejemplos wrong. sobre cómo las cosas Yeah, podían salir I mal. think it's often when in relation to that, En I felt that relación con maybe ello, when we are talking about siento climate que a veces policy or cuando climate hablamos action, de acciones many climáticas o políticas conversations, many climáticas, hay dialogues, muchas many conversaciones, muchos events of diálogos, public engagement muchos will eventos focus on very que se van a general enfocar ideas en ideas muy and views generales, and maybe en actions about percepciones everybody agreeing generales y that we need to do something acciones. about Todos climate, estamos de that acuerdo we que need tenemos que to hacer be algo en cuanto al more clima, sustainable, we need to que change our tenemos que ser más lifestyles, sostenibles, que hay que we need to cambiar nuestro estilo de travel by vida, train que less, whatever. tenemos So, que viajar but menos en avión, actually, qué sé yo. I think, I mean, those kind of conversations Pero are este tipo de important. They are conversaciones son part of importantes, what public engagement son should be about. parte de They lo allow the que es el public possibility of people to engagement, nos become more da la aware posibilidad of de the que la issue, to gente see what genere the conciencia consequences del are. problema, que But sepa at the cuáles son same las time, many of you consecuencias, will be working pero with al mismo very tiempo concrete muchos de ustedes van a actions that estar have trabajando con acciones big muy implications concretas que for the tengan lives of grandes people. And implicaciones even para la if vida de you la believe gente. that they are Incluso very si much in creen line with the que objectives están that your city alineados con has los in terms of objetivos que tiene climate la ciudad en action términos de acción or being climate climática neutral a o de certain time, ser you neutrales, might feel that there is opposition, and then no sé, you're tal like, vez well, sentimos this que is hay going to benefit you, but oposición, why are you pero hay que like decir, ok, eso te va a opposing this beneficiar. ¿Por idea qué te of estás having oponiendo a I think esta Anthony mentioned it as idea? an example Anthony earlier, mencionaba as an example como that I also ejemplo, use is y es un ejemplo que yo why también do you prefer utilizo, parking ¿por your car qué nearer to prefieres you estacionar than tu to have coche más green cerca spaces where que you tener can have like espacios verdes all kinds of ecosystem services donde and puedas so on? tener todo tipo So de this is something servicios, ecosistemas? No that sé, is tricky, and I yo think it creo goes que back esto to es the idea when complicado I y see también tiene que public ver con la engagement idea. going Cuando wrong yo veo is que el when public engagement sale it's mal, not really es it's not really cuando tailored or no adapted está to that specific adaptado o personalizado context that ante you're un working in, contexto to that specific específico con el que se mandate está that you have, trabajando, ante to un the specific mandato capacity that you have específico. as your organization. And Hay maybe you are que entender overselling qué it, necesita la or organización. Tal you're being vez in a simple way, you may be de being manera naive simple about estamos public siendo engagement. So it's ingenuos en very cuanto al public important that you engagement. prepare Así que es muy well, importante que that nos you preparemos really bien, try to que like realmente, you were saying earlier, como Yoshi, decíamos antes, define your Yoshi, goals and tratemos de expectations definir las clearly, metas y las and do expectativas that in relation claramente y to que lo what is it hagamos that you con are relación possible to do a right qué now es posible hacer en at the moment where este you are in your momento, organization, in al your momento en team. el que estamos en nuestra organización, en nuestro equipo. Thank you. Anthony, do you want to jump in Gracias. on this? Anthony, ¿quieres decir algo? Yeah, from my perspective, I Sí, think the way in which yo creo que the way in which we think about la public forma en la que engagement pensamos is del as a public contribution to the engagement es process, como si es that's una absolutely contribución right. al proceso, But we're also pero también a fight for democracy, not to be too estamos dramatic en about it. We are una trying lucha por la to democracia. No support quiero sonar democratic drástico, pero estamos participation. We're trying to tratando de support that apoyar la broader participación civic engagement. democrática, And to el some public extent, engagement, everything that you do y is a hasta cierto contribution grado to todo that lo que goal. hacemos es una It's contribución a also esa meta. going to have to handle some of the challenges that Tenemos que overall democratic poder action manejar is los facing at the desafíos minute. que vienen con In las acciones particular, for democráticas y con example, los desafíos de la the democracia en rise este of momento, online content that's driven especialmente by si people hablamos who del have
contenido en línea generado por gente que tiene ciertas perspectivas.
conspiracionismo, falta de extreme confianza, partnership el que los brief. So there's a whole gobiernos range of things you're going to have no to están siendo tal handle vez tan honestos. Hay muchas cosas que hay que as manejar part of the process. como parte del They're not proceso. always easy, but there are No also siempre lots es of people who fácil, have pero hay experience mucha of having done gente that que tiene themselves. So I think it's experiencias, que lo worth ha trying to hecho. find others who Vale la have pena tratar de experiences encontrar a otros que of han dealing tenido with false experiencia, information or dealing que with tienen campaigns, información, que han different campaigns trabajado against con particular campañas initiatives, contra algunas often driven iniciativas en from outside the place, particulares. not from people who are local. If you can Y find those también de people, gente que no network es with them, local, gente you can externa. Si podemos understand some encontrar of a the esta tools gente and y the trabajar techniques con and ella, also podemos encontrar las técnicas, las herramientas. remember it's not just all, Y not pues just you recordar suffering. que It's a no estamos challenge, solos, and es un hopefully it will desafío also general. recenter you on the fact that what you're Y doing is good hay que for siempre civic pensar que lo que strength of estamos the haciendo place va a that ser you work bueno for, and para also el the país, para ability aquellos of por quienes your citizens or trabajamos, the people who you y que va serve a as public mejorar la servants capacidad to get their de views la across gente a and la que hear servimos their como and to see funcionarios their views públicos, reflected de in decision hablar, de making. levantar su voz It y de ser strikes me that a integrados en lot la of toma what de you guys are decisiones. describing are also Parte de lo que challenges that you face están just in general, describiendo son being desafíos representative of government generales. and interacting with your citizens. And Hablas I de ser un do remember funcionario that was a público, point you interactuar made, con los Anthony, earlier, but ciudadanos. De also you, hecho, Philip, Anthony, about public engagement creo que lo isn't dijiste, necessarily an add-on or a no substitute for the democratic process, but it's actually generalmente just tiene an que sustituir integral el part of it. proceso democrático, sino que es parte Yes, de. yeah. So this is part of Sí, my sí, specific correcto. understanding of the Es parte de mi value of citizen entendimiento. assemblies, that El it's both valor an adicional instrumental that es improves un decision instrumento making, que nos bridges ayuda a the mejorar las population with the decision decisiones, hace un makers and puente power holders, entre quienes these toman types of things, but decisiones it's y los also very ciudadanos, much about the pero relationships también tiene que between ver con las citizens relaciones themselves. entre los ciudadanos There is this mismos. perception that we are in Hay a una crisis of percepción de que loneliness, estamos that en people una lack of crisis workplaces, de of soledad, connections, que hay these falta de types of things. And I would conexiones. like to understand it, that that is a Y type of issue of being este es heard, un tema muy or not importante. being heard, but being listened to. We hear each other a Tenemos lot in que social media escucharnos. En las and redes everything sociales nos that's going on with escuchamos the very mucho, intense public sabemos qué discussion and public pasa a veces statements, con even online. discusiones But I públicas, feel like a lot of lo people que don't experience pasa en being las heard. redes And maybe sociales, that pero is creo one que of la the gente drivers realmente no se between siente the escuchada. challenges Y esto that es the muy population importante, es uno faces. de los And I desafíos que want to believe enfrentamos that en la that is democracia. something that we need to Yo quiero promise creer que es citizens algo as you're hosting que these types of podemos mejorar y hay engagements, que that prometerse a los people are ciudadanos going cuando to hacemos la take participación time from pública. their Les own decimos, daily lives to be part of los this. vamos a And escuchar, o we sea, ellos van a promise tomar that the tiempo de su vida para organizers are participar. going to Lo respect your menos que time podemos hacer es by decir, vamos a respetar including su you in an tiempo, honest and vamos fair a incluirlos process en to un actually, proceso take honesto y something justo. from the points that Queremos you will sacar raise. algo de los That's one puntos que thing, aquí but it's also se about, mencionen. achieving Eso this type of es una connection cosa, pero within the también citizen assemblies, that lograr people don't just conexiones, hear one another, que but la gente no actively listen. solamente se I think this is escuche, what se oigan, connects sino que se back escuchen to de manera Olo's activa. previous point, that Eso you tiene que need ver to con get to todos this los point puntos where you have previos. Tenemos que llegar al conflicts, you work punto them al through, and you que feel like I entendamos am que actually pueden haber speaking honestly conflictos, to my pero peers no in importa, this es hablar de manera assembly honesta or whatever ante type of pares en la dialogue that is asamblea o used, cualquier tipo de and that diálogo you que se esté promise and organizando. show to people that, this is Hay part que of prometerle democracy, a that la you are gente being que heard, eso es parte de that la you're being listened democracia, que los to along with everybody estamos else screaming at you. escuchando, que no That es it is not going solamente to, that una this is, voz one extra, institution sino where you as an que individual, as a como citizen, can individuos, be como listened to, not ciudadanos, despite that pueden decision-making, but levantar also by your peers, la voz y van a that ser you escuchados, are no solamente por important. quienes toman la decisión, sino por sus Just to pares. pause for a second and double Para check if pausar there are un any segundito, questions in the déjenme chat revisar si hay that alguna pregunta en el chat you'd like to posit to the panel. que podamos Yes, we preguntarle have al panel. received one Sí, question hemos from recibido Karina, so una I think pregunta de it's Corina. great if we take that now. Thank you so much for the Podríamos question. responderla. Primero que nada, So muchas it gracias is, por la pregunta. how do you consider the ¿Cómo capacity of consideran la citizens to capacidad de los participate? ciudadanos Sometimes they para are not prepared participar? to engage. A veces How no do you see están that, and what is your preparados para strategy participar. for Entonces, ¿cómo dealing lo with ven y that? cuál es su estrategia para lidiar con ello? Who wants to jump in ¿Alguien first? quiere It's an responder? easy question. I can jump into this one. This Yo. is really, really exciting. So I Me want to emociona bring mucho esta this to pregunta. maybe an unexpected issue, but AI, A honestly. veces And I think, I really was pienso keen en to un bring this tema que up podría because it's sonar raro, pero la built by a lot of inteligencia my artificial point, that there is this tiene lack que ver of con connections. mi punto. I Hay think we've faltas all seen the de news about conexión. people Hemos becoming, visto que la infatuated and in gente love with their chatbot because it is se something that is very enamora much de su listening chatbot to us. And I porque feel el like the chatbot nos challenge there escucha. is not necessarily the Creo que ahí el parasocial and desafío data no harvesting and es all la of this, but parte you social, lack the interpersonal sino skills that is la necessary for a
de capacidad de la gente de tener un buen diálogo. Estamos teniendo un diálogo completamente diferente cuando hablamos con la inteligencia artificial que el que tenemos cuando hablamos con la gente. Mi preocupación es que si esta tecnología sigue utilizándose, la gente va a perder esta capacidad de comunicarse y en ese caso tendremos más dificultad para invitar a esta gente a esas reuniones en las que se conoce gente, en las que hay interacciones y obviamente van a haber conflictos.
Vamos a tener reuniones más impredecibles, la gente se va a sentir incómoda y tenemos que entender que todo esto es parte de la experiencia, pero la gente no puede salir sintiéndose mal por haber participado. Es decirles, bueno, te va a ser positivo, aunque sea difícil. Y sí hay que desarrollar diferentes capacidades sociales, la forma en la que trabajamos y cooperamos los unos con los otros. No sé si alguien más del panel quiere decir algo. Gracias. Camilo, I was thinking this does Camilo, jump in a estaba little bit for you and your pensando point about context, en tu knowing where you punto del start. contexto, el 'Cause I know that saber tu in punto de partida. academia there's been a lot of studies Yo of sé que en la academia han habido people muchos during public engagement estudios, where citizens gente weren't really ready que for dice it, que los ciudadanos no and siempre having to start están further back listos para than la they expected participación they would. pública y a veces uno empieza más atrás Yes, de lo and que I pensó que think va a empezar. it's a really important Sí, question, este es and un it tema goes back to muy this idea importante y of tiene que ver con really esta tailoring your idea process to de not only your adaptar el ambitions, but also proceso, and no your solamente a tus capacity of ambiciones, those you sino a plan la to capacidad involve. de So aquellos I a have los que two vas a points. involucrar. Two points. Tengo One dos is to puntos. really be Uno, able to do hay that. que poder hacerlo. And in those cases, you might Y think en that estos if casos you start with a process that podríamos is decir, really si trying empezamos to con un engage or proceso que está achieve tratando de shared ownership lograr over que the decision, haya sharing una influence of the decision, decisión engaging compartida, in una very influencia compartida, detailed dialogues and el trabajar discussions en about un topics that diálogo muy might not be detallado in sobre temas que everybody will be knowledgeable about that, and it quizá will be no sean del very, very dominio difficult to público, achieve. o So si maybe no then that's todos se where you ubican have en to tema, tailor tal your vez sea process to difícil. be Ahí es cuando more tenemos que in the adaptar nuestro information level, proceso where you first a try nivel to give informativo. Tal vez primero provide tenemos raise que awareness, tratar de provide generar knowledge, conciencia, dar give people the conocimiento, opportunity to learn a educar a little la bit more, not gente, only darles la about the oportunidad de issues that aprender, no you are solamente sobre el trying to tema address, que se but está also the tratando kind de of abordar, processes that you're sino del tipo involving de into. What is it procesos that en los we que are estamos going to do? involucrando a la What is the gente, qué es lo que principles, the queremos ideas that hacer, we cuál need es to el do, principio, cuáles need son to las have when we ideas are trying to deliberate que with one another? So queremos that hablar. is one thing. So Esto yo it creo goes que back to this sería el idea of primer not punto. looking Regresa a at these esta ladders idea as de always no ver trying la to achieve escalera the como una highest escalera en one, la but que you siempre might se be quiere llegar al escalón needing más to alto, move around sino que tal up vez and tenemos down que them in your estar process through different como parte activities. del And the other proceso point y a that lo I want largo to de las make actividades. Y el otro punto que is the quiero hacer common misunderstanding, although es it's que quite hay obvious, and I think most un people know this, but malentendido it's also común. Digo, we yo talk sé que about la mayoría lo citizens or nota, pero residents as a hablamos de los homogeneous group ciudadanos a veces that como un have grupo maybe that same homogéneo capacity. que And there tienen la might be misma groups that are capacidad, maybe pero tal vez not ready hay for grupos que no engaging estén in the listos way that para that you want participar them to como engage in the ustedes kind of quieren que discussions, participen dialogues, en los co-decision diálogos, making that you also want to conversaciones, create. toma de But there might be others decisiones, that are, pero tal vez and haya some of otros them might be que key sí y stakeholders que that you sean might want to partes have clave different activities with y tal them, vez puedan have tener the kind of diferentes more kind of actividades con esta gente con más balanced and conocimiento, power sharing tal dialogues vez that are puedan more tener at the higher levels diálogos of the a discussion, and nivel then más always alto o of más course bajo link those dependiendo de lo to que tienen. other forms of public engagement like information campaigns Hay or que hacer tal forums vez where también people can campañas de express their opinions información o without foros para necessarily que la having to have gente be dé su so opinión prepared sin to engage necesariamente in tener that que kind estar of tan more preparados demanding para dialogues participar around en the un topics diálogo or in the demandante dynamics that occur o in a group. en So dinámicas yeah, específicas. it's all about kind of tailoring and really Se trata adapting. de And that comes to a adaptar point also in lo terms que of se not tiene there's no one method that y fits all or tampoco not es que one haya activity un that fits método all. que vaya bien con Yeah. todas You las need to really find personas, your own. ninguna actividad que vaya bien con todas I las think personas. that Hay que encontrar lo que nos also funciona a fits nosotros. into saying knowing your audience. Sí, It claro, also hay que strikes me conocer that a it la relates back to a audiencia. point you made, Y Olof, when we esto were se talking about relaciona your con el punto dialogues de the Olof, other cuando day, hablaba de los diálogos el where you otro said you día. don't always want to En ese start from entonces scratch by dijiste que yourself. no siempre tenemos que A empezar lot of desde public cero. engagement is relationship building, but Hay understanding, que as hacer you said, Camilo, that relaciones, there's a lot pero of different tú también types of ahora dices, relationships Camilo, you're que hay building at lots of diferentes tipos de different places in systems, relaciones porque and son that actually diferentes there might be ciudadanos. institutions or Puede que haya organizations or instituciones other u community organizaciones leaders who have a better relationship o, with the no sé, citizens. grupos que tengan diferentes relaciones As con los you phrased it in ciudadanos. the question, who are unwilling to participate, they Tal may vez hay be willing gente to que participate in a no quiere conversation with participar, someone pero else sí quiere that you participar en una partner with. conversación con alguien más y ustedes pueden asociarse con ese alguien más. Yoshi, we have received one more Yoshi, question, tenemos so otra perhaps we pregunta. can take that one. No sé si Yeah, pudiéramos just to give responderla. it a quick time, Sí, because it looked like both Anthony and Olive were going to jump into Anthony, Olaf, si les So parece, if you guys pasamos a want la to. siguiente No, pregunta. let's go with the question because I think Sí, 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 está muy this, bien. an extra question is always a good thing Las to have. preguntas siempre son positivas. Okay.
Then we have a question from Victor Una in pregunta de municipality of Víctor Colina, del municipio Chile, de he writes that considering Colina en accelerated Chile. Él dice, hypermobility considerando que and la current acelerada migratory flows movilidad are humana y los rapidly flujos reshaping migratorios the dynamics of our actualmente municipalities reconfiguran and cities, rápidamente la a dinámica de double nuestras challenge emerges: comunas y ciudades, both se preserving the presenta local un climatic doble and desafío, environmental conservar identity, la while at identidad the same time climática y opening up ambiental to new local y a la vez perspectives. abrirse a nuevas miradas. So his question is, what Entonces la pregunta governance es, ¿qué mechanisms or mecanismos de participatory gobernanza o methodologies do metodologías you recommend to participativas achieve the recomiendan genuine para inclusion of lograr una migrant inclusión real population de la in local población climate action migrante en los plans, planes de acción ensuring that climática local local, rootedness and garantizando que openness to change coexistan el can arreglo coexist? local y la apertura al cambio? So we're talking about the challenge Estamos of hablando new del desafío identities, de nuevas newcomers, identidades, nuevas culturas, coming into an existing ingresando city a una environment, ciudad o a un and what ambiente ya existente. mechanisms, what ¿Qué types of public mecanismos engagement o intervention can be qué used to tipos de have a intervenciones de genuine public inclusion engagement pueden of these usarse new para tener voices in a una way that inclusión genuina de preserves estas local voces, identity but does para open up to new preservar la perspectives? identidad local, So pero que I también think se 1 abran nuevas minute is enough to answer perspectivas? that question. Bueno, creo que nos queda But un if you guys minuto, can no es give your best suficiente stab, para you can give them responder, pero that would be great. denos su mejor respuesta. I'm just going to say very quickly that Yo inclusion rápidamente is a really quiero important decir que la part of what you're inclusión es una parte designing, muy and inclusion should importante del include those diseño. people Tenemos who que are not incluir a speakers todas of the aquellas majority language, personas, por ejemplo, que and no hablan el idioma potentially de la those people who mayoría. are, not going to be there for a Hay very long time. gente que Plenty seguramente of está ahí, city pero no se va a quedar centre mucho or tiempo. urban core participation Hay already deals with highly ciudadanos mobile populations, people who might que move están en across local authority boundaries movimiento, very a rapidly. veces la So I gente se do think it's mueve if you can set rápidamente. the conversation Creo up right, if you que make sure tenemos que you have access asegurarnos de estar to involucrando a migrant todos, groups, to de have estar access to new incluyendo a los arrivals. Sometimes grupos that's through like migrantes, formal gente que structures, apenas like here in Belgium, está we have like llegando. En welcome Bélgica, por offices, they're called, ejemplo, for people who are arriving in tenemos Belgium lo for que the first llamamos time. oficinas de But bienvenida, es para equally, aquellos que llegan you por might have that primera vez. informally through Y networks of tal vez people ahí from the same podríamos community or tener the same area, conversaciones to work informales with con them, gente de esa make sure that área. you're framing this as a Definitivamente hay que broad trabajar con question, esta as gente a y question that explicarles everyone can get que es involved un in, and tema en ensure el que that you're todos se pueden providing involucrar facilities as far y as hay que possible asegurarnos for de darles las multilingualism and for mejores those facilidades who para may que not puedan may comunicarse not si no hablan el be idioma, por from the ejemplo. same No sé, background hay gente que or language también tal community vez as venga de otro the main contexto population of the area. y hay que tomarlos en cuenta, no solamente enfocarnos en la gran población del área. Okay, so I'll take another stab at 1 minute. We'll see if I can Yo make this. quiero decir algo en So I un think that minutito. a core premise of all public Creo engagement is to be aware que of el the public distinction engagement between tiene not que ver excluding or con actively entender que no including. Not podemos excluding excluir, is sino que getting hay que incluir de everybody manera the activa. possibility to No be in the room. excluir es darle a todos la Actively including posibilidad de is to estar en provide la sala, everybody pero with incluir the de manera activa equal, es darle a todos efficacy to be la heard misma and to oportunidad de ser participate in the dialogue. escuchados y And poder this is participar en el something that is diálogo. all going to be Esto extremely es algo difficult when it que va a comes ser to power, conflict, extremadamente and difícil, hierarchy, all honestamente, of y si these hablamos de aspects. jerarquías, It's almost poder, impossible etcétera. to do correctly. Es casi But imposible should hacerlo be de manera described in correcta, more pero companies. tenemos que And I also want intentarlo. to add, for another Y 30 también seconds here, quiero that agregar otros I believe 30 that in the segundos interviews I did earlier que with en las the entrevistas que les Swedish comentaba Professional Climate or que Business hice Panel, we en actually el had a panel, participant who ahí tuvimos a un encouraged all of the participante panel members to reveal their socioeconomic background so that they could understand one que another better. decía, creo que es muy Oh, you are from a importante rich part of Sweden, explicar de therefore dónde of course you're going to venimos be y nuestro these nivel types of things. socioeconómico, What happened was that porque si the es alguien de una participant in the parte panel rica de unanimously rejected that Suecia, idea to tal say that, oh, vez podamos you can't force people to entender, reveal information pero about la verdad es que al themselves. final dijeron, no, es que And no the puedes forzar a la important point gente a was revelar that información you de are sí there as mismos, a person, not pero, o as sea, a el punto es que estás representative of a ahí como larger group persona, más or no a como representante de un grupo más economic, grande o de un I grupo don't know, actor económico. in society, that you are there as people equal in Estás value and ahí you're como going to una have a persona dialogue que about the tiene el mismo challenge that is valor y la going to idea es affect all tener of us. una And conversación que if va a that is afectar the a norm todos that you por really igual. want to create, don't be there Así as representatives, be que there as eso creo que es muy individual persons. importante. No hay que estar ahí como Discard all of representantes de those nada, hay que estar como personas attributes. individuales. Hay I que think dejar de though lado there todos is a los step atributos que there pudieran about afectar. understanding what the norms Ok, are sí, creo that que are hay que maybe in people entender and how people perceive themselves cómo or la what are their cultural gente norms to se that percibe y discussion. cómo la gente percibe But las normas culturales. but I do agree that when you're trying to do Estoy public de engagement, well, acuerdo you're que trying to connect cuando on that level. tratas de conectarte a ese nivel, Camilo tienes que or entender Olof, do quién you es cada want to jump individuo. in on this? Or Camilo o alguien más que quiera so mencionar what I algo. would say, just from my experience doing Lo que some yo of diría the de mi experiencia conflict community consultations that we did in haciendo South Sudan, where consultas we were bringing together de people conflicto de from comunidad en el sur de Sudán, different tribal groups es where they had que different llevábamos a identities, gente de different diferentes norms. tribus con diferentes One of the identidades, things diferentes is normas. just
trying to understand Y what I think tratábamos everyone has been básicamente saying, and that de this is not going entender to lo que los happen in one demás go. decían y también entender That que this is a no se va a dar de la process, noche a la and it mañana. is a Es un process where you proceso. are learning as Es un much proceso en as el que they will nosotros be estamos learning. aprendiendo tanto That como you están might be learning aprendiendo about ellos. how do people Podemos perceive aprender cómo la representation and gente equity, how do percibe they la perceive inclusion, conversación, cómo how perciben do la they perceive their inclusión, cómo roles perciben in sus society, roles en la what are the norms sociedad, of your local cuáles son identity. las So you normas have de to su approach it identidad as something local. that is going to Hay be a que process and abordarlos it's de going to be muchos long aspectos y hay term que entender que es and un is going to proceso y es require, a largo as Anthony plazo said at the y beginning, va a being requerir, agile como se being dijo al flexible inicio, in how ser you're approaching ágiles y it. flexibles en I cuanto a think cómo it estamos fits into abordando what las Prot's cosas. been talking about, that Yo creo que esto tiene que flexibility, ver con los that principios que ability ya to understand mencionábamos, con la where you flexibilidad, la are, but capacidad also to de understand entender en where the dónde people you're estamos, trying to reach pero out también are, entender en and dónde that is está la public gente engagement at con la its que estamos best, tratando de and it hablar. can help you Y create that eso bridge es and el that public understanding of engagement, what es crear positions este you're puente holding y este and what you entendimiento need to de bring qué those posición closer tiene cada together. quien y qué tenemos que tomar en cuenta. So we're 1 minute from the end of Nos the queda un webinar, minuto so para I'd like to terminar el leave webinario, así que me gustaría by cerrar asking the panel to just say pidiéndole a in cada one word of panelista que advice nos diga or un maybe sort of consejo resource to all o the city planners here going forward. algún What would you say to them? comentario. What would you No advise sé, them? What would you qué le recommend that they go check aconsejarían o out? recomendarían a la And gente on que está that, aquí let's start with presente. Olof. Olof, Right. So I think again the best thing we did yo was creo to start with this que external lo facilitator mejor who que hicimos cuando both trabajamos con el served as facilitador a sort externo of group psychologist. She fue also encouraged entender us qué es lo to que be creative and estaba have fun. pasando. Y esta persona nos recomendó que Because fuéramos it creativos y que takes nos away so much of divirtiéramos, the sort of porque el ser yeah, creativo y el maybe the divertirte fears or también hace que apprehension of what's desaparezcan going to los happen miedos y and la everything. aprensión. So it just made us as a group Y no sé, much a better and nosotros nos gustó, nos as hizo a mejores como result I grupos, el was tratar de also divertirnos, el ser creativos nos ayudó a mejorar muchísimo con los diálogos. Didn't realize I was muted. Thank you. Perfecto, Phil? muchas gracias. Yes, so my Philip, advice would be to mi understand consejo that public sería dialogue is entender not que el just an diálogo individual público no project es run solamente un by proyecto a political individual que process. It is realiza part of a alguien, very large, es complex developing parte society, and we need to de la understand and sociedad. view it from that Tenemos que perspective. Meanwhile, entender las different diferentes cultural norms that perspectivas, las diferentes people, normas bring to it, culturales que these trae la maybe gente general, a la mesa, agreements that people have in a somewhat acuerdos homogeneous que society, puedan intermediate lograrse. complexities of a No very sé, hay que heterogeneous society. entender las We diferentes need to be complejidades. No aware somos and una try sociedad to homogénea, somos understand and heterogénea. predict and Y hay que account for entender y how these tratar different kinds of de forces and factors predecir are y going tomar to en cuenta influence cómo las the, diferentes fuerzas inclusion, van quality, a and the influir la outcome inclusión, of la these types calidad of y el projects. mismo resultado de I los don't think you proyectos. can run them without, Creo que taking this perspective and tenemos considering it. que So siempre considerar todas las Thank you. perspectivas. Camille? Gracias. Oh, no, Anthony. Anthony, My request and tip is make sure that mi your plans consejo have something sería behind. No doable project will asegúrense spend €1 that doesn't leave some de democratic infrastructure left in the hacer las community for people to cosas continue en las engaging que with, for you to be able to pick puedan up tener un conversation later. proceso a I'd largo also point plazo. out that for No those lo who can't see in the cierren chat, de I've tal just forma que posted ya no 2 puedan links seguir to my trabajando en recent ello work. después. One, a Acabo de summary publicar en el of chat dos enlaces de mi mainstreaming trabajo reciente. participation Uno and es un democracy resumen in de regional government, although participación regional y obviously is democracia sensitive en for gobiernos regional levels of regionales. scale. Yo sé And the other is the que community tal vez no aplica engagement para todos. Y resources el from our project otro with the European son los Commission Net Zero resultados de un Cities. trabajo que hicimos con la Comisión Europea. Thank you. And then finally, Gracias. Camilo. Y finalmente, Camilo. Yes, I would just encourage everybody Yo to quiero really invitar a todos start even a where comenzar. with Empiecen. small steps, with Empiecen small incluso con processes, pasos maybe pequeños, nothing con too procesos ambitious. pequeños. Tal vez al If principio you no tienen feel que ser that tan I think it ambiciosos. is better to try to do something Es that is less ambitious mejor and do it hacer well, algo because menos we have ambicioso y said hacerlo bien your que individual hacer las cosas process is mal. part of much Es un long-term proceso que va a ser dynamics. parte de una It will dinámica a determine, largo build plazo. trust, build Tienen que generar capacity, but can also confianza, crear damage capacidad, future pero si no lo processes hacen that bien pueden maybe dañar you won't procesos drive, but futuros. others in your Tal vez municipality, in your procesos que no hagan organization will ustedes, pero drive. que hagan It otros creates después. this kind of Tienen ideas and que builds up crear this ideas in confianza para society que of why it's no important to do that. So it haya has an ideas impact. incorrectas, para So que la I would gente just encourage entienda el everybody impacto. to Así que dare. I think this aquí is very motivo a todos a important, especially atreverse. considering Eso the es muy crisis that we importante. have right now. Atrévanse a hacerlo, And the fact that especialmente you la are crisis que here, tenemos you ahora. are trying to El hecho learn. de que It's a estén very aquí es important way. maravilloso I porque think we have significa que quieren the aprender y es un muy information buen that has been primer shared paso. is Esperamos important que la also to look at. información que les hayamos So yeah, good compartido luck les with sea that útil and y pues muy buena go suerte. for it. Vayan
vayan tras ello. I would like to just steal 2 points that Me you both voy made in the a morning robar one. 2 Anthony, that you puntos said that nothing we're de doing lo is que dijeron en original el and that seminario de la everything we're mañana. trying to do will be Por ahí somewhere alguien on the internet dijo and there'll be information in there. que And then Camila, what hay you said información about de this todo, being así like que busquen trying esa to attempt a high jump, información. Y but you también, don't go Camilo, straight tú for the highest dijiste bar.
No hay you que start low ir and then you keep practicing. tras el máximo So it's objetivo, okay hay que to fail, it's empezar okay poco a to keep poco trying, y and está that bien every single fallar, sitting we spoke fracasar y to seguirlo Public Engagement intentando. Guide that were supposed to be leaders in public Para la engagement, guía, they'd all had that hablamos con experience muchas of ciudades, como doing les dijimos, y messy, todas nos not dijeron so que todas tuvieron robust public experiencia engagement, but they kept going trabajando de manera and they learned complicada al principio, pero So siguieron y aprendieron de I'd los also errores. like to say thank you so Quiero much to the panel for your agradecerle muchísimo al generosity panel por and su your honesty generosidad, and su your tiempo, su openness. And I am so honestidad, su sorry for cutting off apertura. most of you Una most of the disculpa time when you had really que tuve interesting que points. cortarlos a la mitad de sus And then conversaciones de lastly, repente. as a point of logistics, there will be a Y poll that como will help us logística, improve vamos a and mandarles una aim for a higher bar encuesta next time. para So if you que guys podamos in the mejorar. audience could take a Así moment to fill it out, que that les would be brilliant. pedimos que si pueden tomarse Thank un you. minutito para llenar la encuesta, And se los thank agradeceríamos you mucho. very much to the Aquí team está la that has been encuesta making y también everything gracias simple in the al background. equipo que hizo todo posible tras Because I definitely bambalinas. wasn't doing anything to help there. Definitivamente So yo thank no hice you. nada, solo estuve aquí hablando, así que gracias a you todos very los que much. estuvieron detrás. Bye. Muchísimas Everyone. gracias y hasta Bye. luego. Gracias, que les vaya bien, hasta luego.